Bienvenidos, bienvenidos. Gracias, hermanos, por estar con nosotros aquí, los presentes en Raíces de la Fe. También damos la bienvenida a las personas que miran este video, ya sea por la mañana, por la tarde, por la noche, alrededor del mundo. Bendiciones. Le damos muchas gracias a cada uno de ustedes por sintonizarse y permitirnos que en toda humildad que entremos a sus hogares, entremos a sus corazones y reciban lo que preparamos con todo empeño y deseo de servir al Eterno para que sea de edificación a nuestras vidas. Mi nombre es Gabriel Galán, soy el pastor de Raíces de la Fe, ministerio que queda en el Metroplex aquí en Texas, y damos las gracias nuevamente. Siempre decimos agradecidos que nos permita llegar a ustedes. Es una bendición haber despertado en este día, es una bendición poder también ser reconocedores de quién es aquel que te otorga la vida. Hashem, el Eterno. Él es quien te la da y lo hace por el mérito de Yeshua, nuestro Mesías. En esta bonita mañana vamos a comenzar por compartir Miketz, que es la parashá de esta semana, que significa al final. Diga conmigo Miketz. Miketz. Y yo le puse como subtítulo a esta enseñanza, la copa de luz desnuda la verdad. La copa de luz desnuda la verdad. La luz nos sirve ¿para qué? Para alumbrarnos. También utilizamos metafóricamente el concepto de luz para iluminarnos el camino, para enseñarnos una verdad, para que no tropecemos. Nos sirve como también ideas. Cuando decimos, me vino la luz, me vino la claridad, me vino, digamos, no es necesariamente inteligencia, pero también está incluido. Me vino la idea, me vino la chispa. La luz tiene una versatilidad, pero siempre se trata de algo positivo, de algo que te engrandece, de algo que te mejora, de algo que te ayuda, que te catapulta. La única manera que la luz no es positiva, es cuando es demasiadamente intensa que te puede quemar. Por eso es que el Eterno es bien claro cuando nos habla de su gloria y nos dice de que el pecado, o sea, Dios no va a habitar donde hay pecado, donde hay falta, porque si una persona no es lo suficientemente, no tiene un grado de santidad en la presencia del Eterno, puede caer. Le pasó a Ananías y le pasó a Ananías y Zafira cuando mintieron diciendo que habían vendido una propiedad y que toda la ganancia de esa propiedad la estaban dando en donación a la iglesia, a la comunidad de creyentes, y enfrente de la santidad que estaba sobre Pedro, mintieron diciendo, sí, la están botando toda, cayeron muertos. ¿Por qué? Porque la falta, el pecado no puede estar donde está Dios. Y la presencia de Dios estaba bien fuerte sobre ese apóstol. Entonces, por eso es que hay tanta luz que si la persona no tiene ese nivel de kadushá, ese nivel de santidad, puede ser afectado. Y estos son conceptos bíblicos bien claros. El Señor es celoso con su gloria. Pero la copa de la luz desnuda la verdad. Es un concepto que quiero que vayamos desarrollando poco a poco, porque todos nosotros tenemos una copa de luz. Es decir, tenemos una medida. Cuando decimos una copa, usted sabe que la mayor parte de las copas son de 6 a 8 onzas. A veces hay una grandota, ¿verdad? Pero normalmente una copa es de 6 a 8 onzas y es una medida. Y estábamos hablando hace un rato acerca de la Hanaquía, que tiene 8 luces más el Mesías. 8. Es una medida de un milagro. Pero más que esa medida del milagro del aceite, es la medida de nuestra rededicación al Eterno. Que cuando las cosas han salido mal, y hace un rato orábamos antes de iniciar esta enseñanza, orábamos todos juntos diciendo, Señor, hemos cometido faltas en esta semana. Por favor, límpianos. Queremos iniciar mañana, que es el 8º día o el primer día de la próxima semana,
queremos iniciarla de una manera con esta presencia que estamos sintiendo hoy, con tu presencia en nuestra vida. Yo creo que esa medida es la que nosotros debemos de procurar mantener. Esa medida de luz, esa medida de verdad. Porque la verdad comienza en nosotros, en nuestra vida, en nuestra existencia, cuando empezamos a reconocer que necesitamos ser humildes, arrepentirnos, reconocer que necesitamos a Dios. Reconocer que tal vez hemos ofendido. Nada se puede reajustar, reanudar, si no hay reconocimiento de las faltas. Nada puede mejorar si no se recalcula lo que se ha destrozado o se ha malogrado por errores. ¿Ve? Los defectos son a veces necesarios. Los errores a veces son necesarios, ¿sabe qué? Para enseñarnos dónde estamos parados. Las pruebas son necesarias para ayudar a catapultar la mejor persona desde adentro de ti. Que salga lo mejor de ti. La menorá o la Hanukkah en tiempos de Hanukkah va en una creciente de intensidad de luz. Encendemos un día una vela, al siguiente día, ¿verdad? 2, al siguiente 3, va en incremento, hasta que tenemos la plenitud de las 8 luces encendidas. ¿Qué significa eso? Que estamos procurando llegar al Mesías. Y que la luz empieza desde acá, en este ámbito del mundo, y se va en crecimiento, se va acrecentando hasta llegar a la santidad del Mesías, que es lo más cerca al Padre Celestial. Entonces, teniendo todos estos conceptos acerca de lo que la copa, la medida de la copa de luz que está en cada uno de nosotros, a través del Mesías, seamos buscadores de la verdad. Esa verdad continua que va a hacer diferencia en nuestra vida. Amén. Entonces, el siguiente diapositiva, siempre recordándole a las personas que nos miran, somos un ministerio judeo-mesiánico y somos observantes de la Torá. No lo decimos así superficialmente. Estamos aprendiendo a reajustarnos, a recalibrar de acuerdo a la Torá, porque por mucho tiempo no lo hicimos. Y bendito sea el Eterno que hemos regresado a las raíces de nuestra fe. Miquetz Alfedal comprende la Torá en Génesis 41:1 al 44:17, Profetas, Isaías 66:1 al 24, Pacto Renovado, Nuevo Testamento, Lucas 24:13 al 29, esa es la estructura. Vamos a usar algunos de esos versículos, pero también vamos a utilizar otros. Vamos a hacer todos fervientemente la oración antes de leer de la Torá. Berachu Adonai HaMevorah, Baruch Adonai HaMevorah leolam vaed, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin, ונתן לנו את תורתו, Baruch ata Adonai noten hatorah. Bendecimos a Yahweh y bendito es Él. Bendito es Adonai y por siempre será. Bendito es Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Gracias, Padre, por las palabras de los profetas, las palabras de los escritos del primer siglo, las palabras de los apóstoles y la bendición de las palabras de nuestro Mesías, Yeshua. Amén. Estos son algunos de los recursos consultados para la preparación de este mensaje. Y como siempre les digo, hermanos, no lo sabemos todo, no pensamos saberlo todo, pero estamos estudiando, seguimos aprendiendo. Y algo que yo quiero hacer un énfasis, en estos tiempos donde hay tanta contradicción. Mire, estudiantes peleando con los maestros, los hijos peleando con los padres, la gente siendo indisciplinada en los trabajos, no hay ética, no hay respeto.
Y no estoy siendo negativo. Hay mucho de eso que se está desarrollando en la humanidad alrededor del mundo. Ustedes lo saben, las noticias, usted se sienta a las 6 de la tarde, mira las noticias, es una hora de todo lo que está sucediendo alrededor nuestro. Pero yo quiero hacer este énfasis. Siempre que aprenda algo nuevo, dele la gloria a Dios y también reconocimientos a aquellos que se esmeran en engrandecer nuestro conocimiento. Yo agradezco a todos los maestros. Siempre lo he dicho, siempre lo voy a seguir haciendo. Y soy incapaz de voltearme un día y decir, esta persona nunca me ha hecho entender nada o nunca me enseñó nada, porque eso es ser mal agradecido. Hay que darle crédito a quien crédito merece, honra a quien honra merece, y yo siempre voy a respetar y reconocer a mi maestro, aunque a veces hay cosas que yo no estoy de acuerdo con ellos, o ellos no pueden estar de acuerdo conmigo, pero lo importante es el respeto mutuo, que sirva para la edificación. Tenemos simplemente que estar en acuerdo y no estar en acuerdo. Si tenemos esa capacidad, vamos a ir muy largo. Pero yo bendigo a todos mis maestros y les doy gracias. Ok, enfoque. Primera de Corintios 4, 1, 5. Esto no es de la Torá, pero es del Brit Hadashah, pacto renomado. Y dice, por lo tanto deben considerarnos como siervos del Mesías, como fideicomisarios. Comisarios fidedignos de las verdades secretas de Dios. Nosotros en Mesías hemos sido dados en confianza, se nos ha otorgado un conocimiento de las verdades de Dios. Esas verdades no le brillan a la gente allá afuera, hermano. Si no, el mundo estuviera mejor. Pero nosotros somos los portadores de esa verdad y a veces nos cohibimos porque sabemos que hay un mundo bien violento. Pero tenemos que decir la verdad. Ahora bien, lo único que se le pide a un administrador es que sea considerado digno de confianza. Diga conmigo, digno de confianza. Si usted le va a otorgar una confianza, una responsabilidad a alguien, digamos, de dinero, usted tiene que confiar en esa persona. ¿Sí o no? No se puede de otra manera. Entonces, eso es lo que se requiere de ese administrador. Mira, te estoy dando que me administre esto. Usted tiene que tener confianza en esa persona. Verso 3, y me importa muy poco cómo me evalúes tú o cualquier tribunal humano. De hecho, ni siquiera yo me juzgo. Aquí Rab Shaul no está haciendo ni majadero ni malcriado, sino que está diciendo, dejemos de juzgar. Dejemos de juzgarnos unos a los otros. Pero entendamos de que si Dios a mí me ha otorgado con este vaso, esta copa de luz, que es llevar el evangelio a los gentiles, entonces tú tienes que entender que tu crítica, que no me miras de esta manera, que tú no me miras como, porque no miro como tú miras, que no me pones en el mismo nivel tuyo, porque tengo ciertas cosas diferentes. Sí, aunque tú me juzgues de esa manera, no me importa, no me interesa, porque el que me dio esa visión no fuiste tú, es el Señor. Eso es lo que está diciendo. Pero no está tratando de ser ni majadero, ni malcriado, ni insolente. Tengamos eso bien claro. Lo que está hablando es una verdad. De nada vale ser una persona de Dios si no buscas el balance. El balance es la verdad, es la justicia, es la equidad, es la ética. ¿Ve? No se trata de que yo pienso muy bien de mi persona y yo estoy tratando de decirte que mi ego es bien grande, que estoy bien plantado. No está haciendo eso. No tengo conocimiento de nada en mi contra. En otras palabras, hasta donde yo sé, yo no he cometido ninguna falta. Pero esto no me hace inocente. El hecho de que yo no tenga conciencia de que no he cometido ninguna falta, no significa que yo estoy completamente libre de falta. Y eso es ser sincero. Está tratando de ser genuinamente verdadero y transparente. El que me está evaluando es el Señor. En otras palabras, fíjate bien, aunque tú tal vez no me digas nada o sí me critiques, y aunque yo no crea que yo tenga falta, tenemos que saber esto, que hay alguien que está tomando nota,
que me estaba hablando y ese es el Señor, a Él no se le escapa nada. ¿Ve? Entonces, por tanto, no pronuncies juicio antes de que venga el Señor. Hay muchas cosas que no entendemos. Yo les hablaba acerca de esta persona que, un hombre de Dios, que de repente su luz se apaga y uno dice, ¿qué pasó? No lo entendemos. ¿Cómo podemos juzgar? Y pensaba, ayer hablando, teniendo una plática, ¿verdad?, espiritual con mi esposa, ¿cómo es posible que una persona que ha servido a Dios se le apague la luz así de repente? ¿Es el pago que Dios tiene para aquellos que le sirven? No, obviamente no. Hay cosas que nosotros no entendemos que eventualmente vamos a entender. Pero el Señor tiene las respuestas. Entonces, por tanto, no pronuncies juicio antes de que venga el Señor, porque Él sacará a la luz, diga conmigo, sacará a la luz lo que ahora está escondido en las tinieblas. Lo que no entendemos en este momento va a ser esclarecido. Expondrá los motivos del corazón de la gente y luego cada uno recibirá de Dios la alabanza que se merece. Qué lindo que es el Señor. No dice, me gusta cómo lo dice Pablo porque no habla de castigo. No dice cada uno va a recibir el castigo que merece, sino dice la alabanza que merece. Es decir, hay niveles de acuerdo a lo que la persona ha hecho. Teniendo este enfoque acerca de lo que Dios va a hacer, revelarnos cosas, yo le quiero decir a ustedes, yo soy ferviente creyente de que Dios sigue hablándole a la gente. Si yo no creyera que Dios habla hoy, siempre lo he dicho y lo sigo repitiendo como repetidora, yo no estuviera sirviendo al Eterno. Porque si el Espíritu Santo no me habla a mí, como muchas personas dicen de ya que Dios no habla, pues entonces, ¿cómo vamos a recibir la guía cuando la misma Escritura dice que el Espíritu Santo nos va a llevar a todo conocimiento, a toda justicia, a toda verdad? A toda verdad. Entonces, ¿por qué está escrito? Si no fuese así, ¿cuándo es entonces que habla el Espíritu Santo? Es que tenemos que oír. Tenemos que parar y creer que está hablando. De otra manera estamos negando lo que pretendemos decir que seguimos por fe. No hace sentido. Okay, continuamos. Entonces ahora sí vamos a leer de Génesis 41 y vamos a hacer el resumen. Y voy a tratar de ir rápido. Porque esto ya lo saben. Esto es el trasfondo de dónde venimos y para dónde vamos. Los hermanos de Joseph detestaban su carisma y también el favor de su padre, que su padre le daba. Joseph tenía sueños proféticos sobre su futuro como el próximo jefe y cuando lo compartía con sus hermanos, les crecía el odio hacia el muchacho. Sus hermanos planearon matarlo, pero Judá sugiere mejor venderlo. Y lo venden como un esclavo a una caravana de ismaelitas que iban hacia Egipto. Los hermanos manchan la túnica, pongan ojo, ¿verdad? Porque yo sé que esto lo saben, manchan la túnica especial de Joseph y le dicen a su papá que se lo devoró un animal. Y esta palabra, Nahar, que un animal devoró al Nahar, devoró al joven. Pero no solamente cuando se dice Nahar, implica que es un joven, pero implica que es un joven con carisma, que es un joven con unción, que es un joven especial, que es más, algunas personas, he escuchado comentarios, que en comentarios rabínicos, la palabra Nahar se utiliza para referirse al Metatrón. No sé si alguna vez ustedes han escuchado el término Metatrón, pero es ese ángel, ese príncipe de los ángeles de la hueste del Eterno, que cuando está saliendo el pueblo, o están huyendo del faraón, el mar se parte, ellos están pasando y el faraón está al otro lado. Entonces el Metatrón, que es ese ángel, que es una manifestación de Yeshua,
preencarnado, dice que él vuela hacia atrás para cubrir la retaguardia y empieza a hacer que todas las carretas de los egipcios empiecen a pegarse en el lodo y a romperse. Ese es el Metatron. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo entonces con ese término? Naar joven se está refiriendo a este joven que es representante o una figura mesiánica. Al tiempo, Judas se casa y tiene 3 hijos. El primer hijo muere y el segundo cumple con el Jibum. Diga conmigo, Jibum. Diga conmigo, Jibum. ¿Ok? Ese es el matrimonio levirato. Ese es un matrimonio, de acuerdo, donde cuando alguien se casaba y si la persona se moría antes de darle hijos a esa esposa, entonces el hermano siguiente se tenía que casar con ella y el primer hijo de esa unión se le ponía el nombre o era hijo del hermano que murió. ¿Okay? En tiempos antiguos, eso era cómo se hacían las cosas con el pueblo de Dios y también en muchas otras culturas. Entonces, él cumplió con el matrimonio levirato o Jibum, casándose con la viuda. El segundo hijo muere sin darle hijos a Tamara y Yahuda le niega el tercer hijo. Determinada ella en tener un hijo de esta familia, se disfraza de ramera y tiene relaciones con su suegro. Y ella queda encinta. Mientras tanto, en Egipto, Joseph lo compra, ¿verdad?, desde las manos de los ismaelitas, Potifar, y él empieza a prosperar, empieza a crecer, empieza a ser un muchacho empieza a demostrar sus dones administrativos y crece en la casa de Potifar. Tiempo más tarde, la esposa de Potifar trata de seducir a Joseph y él, al rechazarla, lo acusa a ella de acoso y lo encarcela. En la cárcel, Joseph se convierte en el asistente y el don de interpretar sueños empieza a, como dice, a brillar aún más. Yo siempre digo esto cada vez que enseño esta enseñanza de Biquets. No había manera como tiraran a Joseph. Era como un gato, siempre caía parado, en cualquier situación. Y a mí me inspira tanto la personalidad de Joseph, porque, wow, si nosotros utilizáramos esta carisma o esta idea de que no importa qué tan difícil la situación se ponga, ponerle siempre buena cara, tener ese empuje de hacerla trabajar, de que tiene que haber una solución para esos problemas, muchos de nuestros dilemas en la vida se mejorarían. Seguimos adelante entonces. Ahora sí vamos al resumen de esta parasha, porque aquello fue el trasfondo. Entonces, aproximadamente en el año 2229, antes de la era común, antes de Yeshua, Joseph ha estado en prisión durante 12 años por un delito que él no cometió. El faraón tiene 2 sueños similares y exige un intérprete. El faraón exige respuesta. Nadie se la puede dar, ninguno de sus sabios se la puede dar. Entonces, el copero se recuerda de Joseph y su don para interpretar sueños, porque acuérdense que él tuvo esa oportunidad de darle estos sueños, darle la interpretación tanto al copero como al panadero. Uno sale libre de regreso a servir al faraón, el otro lo matan y todo lo que él les predijo se cumple al dedo. Y Joseph es llevado rápidamente ante el faraón. Joseph da gloria y honra a Hashem. Fíjense que esto me ministró a mí porque yo lo he visto muchas veces. Lo he leído tantas veces. Pero en esta ocasión, como estaba buscando la línea de la verdad, la línea de lo que nos hace brillar, la línea de la transparencia, me pareció tan interesantísimo que lo primero que le dice el faraón a él, le dice: me dicen que tú tienes el don de interpretar y que puedes decirme lo que estos sueños significan. Estoy parafraseando. Entonces, ¿qué es lo que le dice Joseph? Es Yahweh Elohim,
el que te va a dar la interpretación, no soy yo. Él le da la gloria a Dios inmediatamente. Entonces, eso nos deja saber dónde está el corazón de Joseph. Eso le deja saber que Joseph tiene una madurez que en ese momento es diferente al Joseph que él era hasta hace 2 años cuando habló la última vez con ese copero. Era un hombre diferente al muchacho que decía las cosas rápidamente. Tuve un sueño y se lo compartía a los hermanos sabiendo que ellos se iban a enfadar. Unos dicen que lo hacía a propósito, otros dicen que era por inexperiencia, otros dicen que era por ingenuidad, otros dicen que era con simplemente estarlos hincando. Entonces, pero lo importante es que aquí miramos a un Joseph que está siendo pausado. Se está pausando a hacer las cosas bien. En el sueño del faraón, Adonai le avisa a Faraón, porque el mensaje era para Faraón, no era para Joseph. Acuérdense, los sueños son un mensaje para el faraón, quien es el dueño, por decirlo de esa manera, el rey de Egipto. Adonai le avisa al faraón una inminente sequía, hambruna, y cómo debe administrar mejor las cosechas del país por los próximos 7 años de abundancia, de manera que haya suficiencia para los siguientes 7 años de hambruna. Se necesitaba un líder capacitado. El parro, diga conmigo parro, se dice en hebreo faraón, el parro, nombra a Joseph virrey de Egipto y pone en práctica el plan que le había delineado el faraón, que le había delineado al faraón. El faraón le da a la hija de Potifar como esposa, con quien procrea 2 hijos, Manasés y Efraín. Manasés y Efraín son hijos mixtos de 2 razas. Años después, los hermanos de Joseph llegan a Egipto buscando granos y es aquí donde se desarrolla esta porción. Entonces, estamos ahí. Yo sé que ustedes conocían ya esa parte, pero es importante mencionarlo porque hay elementos en la enseñanza que necesitan que retoquemos estos puntos. Vamos a la siguiente diapositiva. Génesis 41, verso 5 en adelante, del 1 al 5. Al cabo de 2 años, el parro, faraón, tuvo un jalom. Diga conmigo, jalom. Así, jalom. Con M a lo último. Es un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo. Y subieron del río 7 vacas lisas y gordas. Estaban tan gorditas que estaban lisitas. Y comenzaron a alimentarse en la hierba del pantano. Después de ellas subieron del río otras 7 vacas, de aspecto miserable y flacas, y se quedaron junto a las otras vacas a la orilla del río. Entonces las vacas flacas y de aspecto miserable se comieron a las 7 vacas gordas y lustrosas. En este punto, el faraón se despertó, pero volvió a dormirse y soñó por segunda vez. De un solo tallo nacieron 7 espigas de grano completo y maduro. Tras ellos surgieron 7 espigas delgadas y agitadas por el viento solano. Y las espigas flacas se tragaron a las 7 espigas meleot. Diga conmigo, meleot. Vamos a aprender un poquito de hebreo hoy. Meleot significa llenas y maduras. O sea, el concepto meleot significa que están llenas y maduras en su tiempo. Entonces el faraón se despertó y se dio cuenta de que había sido un sueño. ¿Cuántas veces ustedes se despiertan así asustados y dicen gracias a Dios que era un sueño? Pero a veces son sueños tan intensos que se asusta uno y el corazón está palpitando. Por la mañana se sintió tan molesto o preocupado que convocó a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. El faraón les contó sus sueños, pero nadie ahí se los pudo interpretar. Nadie allí se lo pudieron interpretar. Entonces el principal copero dijo al faraón, el principal copero o el charbelain de los coperos le dijo al faraón, hoy me acuerdo de algo, hoy me recuerda algo en lo que tengo la culpa. En otras versiones dice, y que me es contado por pecado. Se recordó de que se olvidó de Joseph.
Y que en ese momento preciso, pues esa información era de uso, no solamente para beneficiar al faraón, pero obviamente iba a ser de beneficio para él. Porque al darle la respuesta al faraón, dándole a alguien que le pueda interpretar, él se va a ver bien. Entonces, la copa de la luz es algo que todos tenemos. Adonai depositó sobre la vida de Joseph una especie de copa de luz, que lo dotó de carisma y todo lo que hacía, donde quiera que estuviera, lo que hacía le salía bien. Hasta en la cárcel. ¿Cuántas personas pudieron testificar que en la cárcel le va bien? Que le dan un estatus y que le dan autoridad. Muy pocos. Pero él hizo trabajar la situación hasta en la cárcel. Una copa es una unción, es un don divino, no para, fíjense bien, conseguir su propio deleite, su propia jactancia, su propia justicia, lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta. Pero para servir a otros. Dios cada vez que da un don es para el servicio del pueblo, es para el servicio de su pueblo, no el pueblo. Bueno, si podemos servir de testimonio al mundo, amén. Pero normalmente es para que el pueblo tenga un testimonio en medio de ellos de que Dios está trabajando a través de su pueblo. Pero es para ayudarlos a crecer. Es para servir a otros. Cuando en Mateo 20:28 Yeshua, nuestro Mesías, dijo que Él no había venido a este mundo para ser servido, sino vino a servir, nos está proyectando la vida, ¿verdad?, mesiánica del Mesías. El Mesías Ben Yosef, el Mesías siervo y sufrido e inocente. Porque eso es lo que era Joseph. Él sufrió sin tener que estar sufriendo. O sea que esa copa a veces trae un precio. Esta copa de luz, esta gran bendición, pero su uso exclusivo es para bendecir al mundo. No se apaga, descubre la verdad, alumbra en oscuridad, perdona. Yeshua en la cruz está pidiendo perdón para aquellos que lo están vituperando. Restaura y repara relaciones. A veces nos hace falta un poquito de esta cordura espiritual. Y no quiero sonar acusatorio, no quiero sonar regañón, pero nos hace falta más de esto en el pueblo del Eterno. Se nos olvida que Yeshua siempre nos está recalcando, nos está enfatizando, nos está recordando que necesitamos perdonar y que oremos hasta por los enemigos. Que tengamos paciencia. Pero usualmente la carne se opone. Especialmente cuando ha sido atacada por alguien y por un hermano de quien se espera más cordura espiritual. Entonces, como miramos de esa manera, lo miramos con esa perspectiva ocular, pues nos parece de que él debería o ella debería saber mejor. Por lo tanto, al que más se le da, más se le requiere. Entonces, mejor me quedo distanciado de esta persona porque me he ofendido. Y debemos de procurar lo contrario. A ver si me entiendes. Tu copa está llena. Cada vez que alguien está llena de luz, o está llena de vino, alegría, gozo, suficiencia, pero cada vez que alguien demanda de ti que tú enseñes un poco de esa cara mesiánica de tu vida, pues estás succionando de esa copa. Pero si tú no das de lo que tiene la copa, que es luz, lo que vas a causar es prácticamente distanciamiento. La copa de luz que Dios nos ha dado es para acercar, restaurar, perdonar, restaurar. Una vez dijo Pablo de que se nos había entregado, se nos había confiado el ministerio de la restauración. Es decir, restaurar es perdonar. Es restablecer algo a su condición original, que estaba bien. Cuando usted lleva a componer su carro porque se lo chocaron, usted espera que el ojalatero, la persona especialista en componer carros, se lo va a devolver exactamente como lucía antes.
Pero si se lo deja todo arrugado, usted va a decir, no, esto está mal hecho. Pues de esa misma manera, tu copa, cuando tú siendo un judeo mesiánico, se espera de ti, de que tú des el extra. No, acuérdense que la copa se te dio para servir a otro. Entonces, si tú dices, es que aquel también es cristiano, conocedor de Dios, y yo espero que él me dé mejor servicio. Pero es que de eso se trata, que estamos esperando el servicio de la otra persona y estamos negando el nuestro. Y es eso donde Yeshua nos quiere reafirmar o reconfirmar o recalibrar. Necesitamos nosotros ser los dadores del servicio y no estar esperando que nos sirvan, porque yo no vine a servir, yo no vine a que me sirvan, sino a servir. Es ahí donde está el meollo del asunto. Entonces la copa de la luz te investe con la Kavaná. La copa de la luz te viste o te investe, es que te da te sobreviene una cúpula de luz que nosotros no podemos ver, con la Kavaná, con la intención adecuada. Kavaná es la intención para hacer Tikkun Olam. ¿Qué es Tikkun Olam? Reparar el mundo. Nosotros no podemos reparar el mundo si nos dejamos romper a cada rato cuando una persona nos ataca, cuando una persona nos dice algo. Nos rompemos, ay me hirió, ay me ofendió, esto y lo otro. No estoy diciendo que tal vez no te va a ofender algo. Lo que digo yo es que debemos de tratar de aminorar esa tendencia a ser heridos por todo, a ser afectados por todo. O sea, Dios no quiere que seamos creyentes niños, que se enojan por todo. Porque entonces estamos completamente condenados a vivir en peleas. No vamos nunca a procurar la unión en el Espíritu. No se puede procurar la unión del Espíritu si estamos todos rotos. Tiene que haber un contingente de surcidores, de reparadores, de gente que pegue los ladrillos, para que haya un reino que esté sólido, una pared que esté sólida. Entonces, esa copa de luz se nos da a nosotros a través de Yeshua en el Espíritu Santo, para que nos dé la Kavaná, la intención, el deseo de reparar el mundo, no el deseo de mantenerlo roto. Entonces, ¿cuál es el chiste? ¿Me están entendiendo? Sueno bien regañón, pero no los estoy regañando. El mensaje que Dios quiere que hoy con esta Hanukkah que encendemos a cada día y vamos en incremento de luz, quiere que encendamos la copa de nuestra luz y la demostremos al mundo. Pero en acciones, no solamente en la acción de encender las velas, pero en las acciones de nuestra vida cotidiana. Dicen amén, hermanos. Bendito sea el Eterno. El mayordomo de los coperos finalmente se recuerda del favor que prometió Joseph y de quien se olvidó muy fácilmente. Muchas veces hacemos promesas y se nos olvida, especialmente a los hijos. ¿Algún hijo aquí puede testificar de que sus padres se olvidaron de hacerles un regalo? Mejor bajen las manos, no digan nada. No los delaten. A todos nosotros como padres de familia hacemos promesas y a veces se nos olvida. Y los muchachos a veces no nos dicen nada, pero se molestan, nos hieren. El mayordomo de los coperos finalmente se recuerda del favor que prometió Joseph y de quien se olvidó muy fácilmente. Esto nos enseña lo altamente discriminatorio. Fíjense bien que a veces no hemos considerado estos puntos. Lo altamente discriminatorias que eran las castas sociales en la antigüedad. El copero no podía vociferar al mundo, gritar al mundo egipcio que un preso, un hebreo, es decir, un extranjero, que era adivino de acuerdo a su interpretación egipcia, era un adivino. Me profetizó el futuro y me ayudó y me animé, porque él estaba cabizbajo en la cárcel.
Pero cuando alguien te dice, no, este sueño es algo positivo, pues te llena de ánimo, te llena de fe para el futuro. Eso era igual a autodesprestigiarse, es decir, recibí ayuda de una persona menos que yo, en menos estatus social que yo. Pero ahora, en medio de la necesidad del faraón y en relación a la interpretación de sus sueños, se le hizo fácil acordarse, por supuesto, por cuestión de relación de la situación, ¿no? Y no solo dice reconocer su falta, pero que es un pecado lo que él cometió, porque realmente lo fue. Se olvidó de alguien que le hizo bien. Pues esconder del faraón ese tipo de inteligencia se podía convertir en una traición al Estado. ¿Me está entendiendo? Un rey que tiene un trabajador muy cercano le esconde una información de una persona que tiene capacidades de hacer catapultar o mejorar o darle poder en su administración. Por eso es que los presidentes y los reyes desde la antigüedad quieren a personas capacitadas a su lado. ¿Para qué? Para fortalecer, solidificar su autoridad, su poder, su administración. Entonces, el mantener esa información escondida se puede formar o se puede considerar como una traición. Pero al final el copero está usando esta información. Al final de todo, el copero está utilizando esta información a su favor. Él va a quedar bien. Si me regalan un agua, por favor. Gracias. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Les parece interesante? No se me duerman. Gracias, hermano. Se lo agradezco. Gracias, hermano. Los sabios de bendita memoria dicen que el copero extrañamente describe a Joseph de la siguiente manera. El reo, cuando dice en la cárcel, está hablando de un reo, asistente del carcelero, pero dice como un na'ar, un joven, como ya se lo mencioné anteriormente. Es un hebreo. Es decir, el copero establece que Joseph es un encarcelado de estatus social bajo, no se comunica bien en egipcio. Dicen algunos sabios de que por eso él no consideró que era digno, porque no hablaba muy bien el egipcio en ese momento cuando él tuvo esa conexión en la cárcel con él, 2 años anterior a este momento. Es un extranjero. Pero cuando dice Na'ar, joven, lo pone, le da una especie de toque de favor. Porque eso habla de un joven carismático, de un joven bien vivo, un joven capacitado, por decirlo de esa manera. Entonces, esto es lo que dice la Escritura. Estaba con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y le contamos nuestros sueños y él nos lo interpretó. Interpretó el sueño de cada hombre individualmente y sucedió tal como nos lo interpretó. Me devolvieron a mí mi cargo y al otro lo ahorcaron. Entonces Faraón llamó a Joseph y lo sacaron rápidamente del calabozo. Se afeitó, se cambió de ropa y fue a ver al Faraón. Muy interesante que miramos esto y parece tan simple, pero yo quiero ahondar un poquito en esto. Se preparó para ir donde el rey. Se preparó porque tenía que confrontar o enfrentarse o estar parado enfrente de un rey, de un faraón. Y se fue a afeitar. Me parece muy interesante, porque en la tradición judía, desde antaño, en la tradición hebrea, se dejaban crecer las barbas. Pero dentro del contexto cultural egipcio, se tenía que afeitar. Entonces, él no está tratando de establecer su criterio o su cultura, sino que está tratando de ser lo más respetuoso dentro del contexto en el cual se encuentra. Y a veces nos falta un poquito de eso. Nos falta un poquito de eso. Una de las grandes, creo que lo mencioné, a la larga me pareció que lo mencioné, pero lo digo. Una de las medidas de los midot, los 48 atributos de una persona espiritual, está el conocer tú dónde estás parado, saber en qué situación estás. Es decir, no ignorar el contexto donde te estás desarrollando para que no
transgredas límites ajenos. Y para que des con inteligencia una pauta de cómo tú quieres ser tratado, como tú tratas a las personas, te van a tratar. Entonces los sabios rabinos dicen que es interesante, pues ponen un toque de delicadeza o de favor cuando dicen na'ar, que sumado a su don sobrenatural profético hace su presencia necesaria y requerida inmediatamente en la corte del faraón. Entonces me pregunto, ¿cuántos de nosotros deseáramos en nuestros trabajos que tu jefe te mande llamar rapidito de la línea o del lugar donde estás trabajando y te siente? Te dice, necesito inmediatamente hablar contigo. Lo primero que se le viene a la cabeza a la persona es, me vas a correr. Y cuando llega y le dice, me dicen que tú eres el capacitado para poder hacer esto. Y necesito, el rey, el faraón, necesito de tu ayuda. Es completamente fuera de la mente, de lo que él podía pensar o imaginar. Él lo que pidió al copero es que no se olvidara de él y que pusiera una buena palabra con el faraón para que lo sacaran de la cárcel porque él estaba ahí injustamente. Entonces los sabios de bendita memoria, estos son los sabios de Israel, ¿verdad? Hashem causó que Paro, o el faraón, se enojara con los dos chambelán, jefes, tanto de los coperos o de los panaderos, para desencadenar los eventos para librar a Joseph de la cárcel y cumplir su propósito profético. Eso está escrito en Megilat 13b. ¿Qué es lo que están diciendo ellos? Lo que estábamos diciendo hace un momento. No entendemos por qué suceden ciertas cosas en medio nuestro. Pero lo que está diciendo acá los sabios es que que Dios provocó que el faraón se enojara. No sabemos cuál fue el enojo. Tal vez mal atendido, tal vez no atendieron bien a sus invitados, tal vez dejaron quemar el pan o le chorreó la copa encima del rey. No sabemos. ¿Me entiende? Pero dice que Dios provocó que se enojara al mismo tiempo con los dos jefes de los panaderos y el otro de los dos coperos para poder después desencadenar los eventos que iban a propulsar a Joseph a su misión profética dentro del plan de Dios. Y a veces nosotros no entendemos por qué está sucediendo esto, que me es incómodo. Y no queremos aceptarlo. Y no sabemos que a la larga eso va a catapultar a una mejor persona dentro de ti o te va a traer a una situación de beneficio. Vamos a ir un poco más a fondo. La palabra Miketz dice, sucedió al final, Miketz, eso es lo que significa, al final. De 2 años para ese día, en ese mismo día, se cumplieron 2 años. El faraón estaba soñando. El faraón no estaba satisfecho con la forma en que se interpretaban sus sueños. Nadie se los podía interpretar. Entonces sacó a Joseph de la prisión y como un rayo de luz, en un abrir y cerrar los ojos pasó a su meteórico puesto de virrey en Egipto. Fíjense en lo que usan, las palabras que usan los antiguos. Dice, como un rayo de luz. ¿Qué utilizó ese término? Joshua. Que cuando el Hijo del Hombre aparezca va a ser como un relámpago que desde el oriente hasta el occidente. Eso lo utilizó el Mesías. Y después, ¿quién utilizó? En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y estaremos en presencia, ¿verdad? Porque con un sonido de trompeta. ¿Quién utilizó eso? Rab Shaul. Entonces, estamos viendo que este tipo de palabras o frases, a veces las miramos en el Nuevo Testamento y no sabemos que todas estas palabras se utilizaban desde los sabios en la antigüedad. Y se vienen pasando y se utilizan para enriquecer los mensajes que nos están enviando. Los sabios comentan que vemos que la salvación de Hashem se produce tan rápido como un abrir y cerrar de ojos. No nos desesperemos, a veces queremos ver el vituperio,
la presión de la situación y decimos cuándo va a terminar y cuándo va a terminar, cuándo vamos a salir a una mejor productividad económica, etcétera, etcétera. Dios lo va a hacer. Pero mientras nos concentramos en el problema, no vamos a ver la solución, no vamos a ver el día. Porque en un abrir y cerrar de ojos, como un relámpago, como un rayo, va a suceder. Y nos tenemos que preparar para el suceder y no prepararnos para la queja. Dice, Rab Shaul dijo en 1 Corintios 15:52, lo acabo de mencionar, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Es decir, va a haber un aviso. Todos estamos esperando o desesperados que pase ya, pero va a haber un aviso. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Por qué estoy trayendo este versículo? Porque está hablando de la salvación. Si volvemos al versículo anterior, ¿okay?, que los sabios dicen de que la salvación de Hashem va a ser rápida. Pues por eso aquí está hablando de la salvación. Rab Shaul está hablando que en un abrir y cerrar de ojos las personas van a ser transformadas y obviamente van a ser llevadas a la presencia de Yeshua, que va a estar ya reinando acá en la tierra. Es para la salvación. Entonces, Joseph estuvo preso, hermanos, por 12 años. Diga conmigo, 12 años. ¿Cuántos eran los hermanos, los hijos de Jacob? Qué increíble que un joven, por una acusación injusta, termine en la cárcel. Y miramos estas situaciones casi todos los años. Libran a alguien de la cárcel que fue injustamente, que se le hacen los estudios de ADN. Bendito sea el Señor por la ciencia y la tecnología hoy día que se puede descubrir y sacar a alguien que el otro día sacaron uno que tenía 40 y pico años de haber pasado en la cárcel. Y en el estado de los Estados Unidos donde eso no tiene derecho a ningún tipo de compensación, porque hay leyes que lo prohíben. Imagínense eso, que una persona que sirvió 40 y tantos años en la cárcel, que fue acusado injustamente y el Estado ni siquiera le quiere reparar. Es injusto, es injusto. Entonces, Joseph estuvo preso por 12 años y debido a que Faraón necesitaba que sus sueños fuesen interpretados, Joseph salió de prisión e instantáneamente alcanzó un poder. Pero la Torah dice que Joseph fue sacado de la cárcel al cabo de 2 años. Espérate, entonces hay como una especie de confusión. Y vamos a aclarar, él estuvo un total de 12 años. Pero fue al margen de 2 años, después que tuvo la plática con el copero, es que suceden los sueños del faraón. Y entonces para ese momento se están cumpliendo 12 años de él estar en la cárcel. Implicando que Joseph no iba a salir libre de prisión, sino hasta cumplir estos 2 años adicionales de prisión. Yo no sé si la pregunta, ¿por qué los sabios piensan de esta manera? Que él no iba a salir hasta que cumpliera esos 2 años, porque la misma Torah te dice, al día están cumpliendo esos 2 años. ¿Por qué? ¿Por qué es la pregunta? Los sabios de bendita memoria explican que Joseph le pidió al copero que lo recordara y lo mencionara al faraón para apurar su liberación. Entonces Hashem castigó a Joseph con 2 años extras de prisión porque confió y pidió ayuda al egipcio y no a su Dios. Y usted dirá, wow, eso suena drástico. ¿Se acuerda cuando dije hace un momento? Al que más se le da, más se le requiere. ¿Quién era Joseph en sí? ¿Era el joven triturado, maltratado, victimado? Posiblemente sí, sí lo era. Le ocurrieron cosas injustas, pero ¿quién era Joseph? Era un hijo de Dios. Era el 4º patriarca. Había una unción sobre él que era bien específica, se veía el carisma de él y su capacidad profética era profunda. Entonces no podemos decir de que no había un propósito en él. Entonces, como a él se le había dado todo esto, él tenía que conocer y reconocer de que él tenía que darle honra a Dios. En este momento a él se le escapó.
Por eso hace un rato le dije yo a ustedes que el Joseph que se presenta ante el faraón es un Joseph diferente al Joseph que terminó hacía 2 años atrás. Cuando él llega donde el faraón es porque ya él tiene la capacidad de madurar ciertas cosas espirituales que anteriormente no podía. Y eso solamente viene a través de pruebas. A veces nosotros no queremos madurar, tenemos tanta bendición que no las contamos, no las administramos, no las apreciamos. Y hoy en día es tiempo de abrir los ojos y alumbrar con nuestra luz todas esas cosas especiales que Dios está haciendo en nuestro diario vivir. Que no lo tomemos por garantizado, son cosas especiales, hermanos. Son cosas bonitas que Dios hace por nosotros. Y no es un mensaje de regaño, es un mensaje de animarnos a abrir los ojos. Usted tiene una luz, hay una verdad, no la esconda. No esconda la verdad. Y no seamos tampoco estrepitosos y rápidos a decir a rafla, como decimos. Es que yo soy así, rafla. No, hermano. Tenemos que tener también delicadeza, sabiduría para decir las verdades. No tenemos que ser groseros cuando vamos a decir verdades. Tenemos que ser sensibles. Y cada persona, de acuerdo a su personalidad, a un hijo, usted le puede decir cosas fuertes y a otro hijo de la misma casa se las tiene que decir de una manera diferente. Porque es de acuerdo al carácter o a los caracteres. Y eso se llama sabiduría, saber hacer las cosas bien. Sin embargo, al final de estos 2 años adicionales de encarcelamiento, Joseph estaba listo para convertirse en virrey de Egipto. Ahora sí, él estaba preparado porque maduramente se estaba calibrando. Ahora vamos a entrar en ciertos aspectos más profundos de lo que dicen los sabios. No estoy viendo el reloj, así es que... ¿Qué hora es? 15 minutitos más. La Gemara nos enseña, o la Gemara es donde se explican estos aspectos tradicionales, ¿verdad? Dentro de lo que podríamos decir leyes, tradiciones. La Gemara nos enseña que Hashem castiga y recompensa según el principio de medida por medida. ¿Por qué a Joseph Dios lo va a castigar? Por el concepto de medida por medida. A ti más se te da, más se te va a requerir. Eso es lo que es el concepto de medida por medida. ¿Okay? ¿Y cómo entender la medida por medida? En relación con la pena de prisión a Joseph. Joseph estuvo en prisión por 10 años después de que la mujer de Potifar lo acusara injustamente. Entonces, la Gemara nos dice que la esposa de Potifar trató de seducir a Joseph y aunque se resistió él a sus avances, él no la denunció. Y perdió 10 gotas seminales debido a esta incitación. Déjeme explicarle. A veces hay tentaciones. ¿Sabes cómo uno para las tentaciones? Confesándolas. Pero si la persona se queda callada, vamos a darle crédito a Joseph. Era esclavo. No sabía cómo iba a reaccionar su amo. Si le iba a creer más a ella, iba a decir, ¿sabes qué? Te voy a matar porque estás hablando mal de mi mujer. El contexto cultural no lo entendía, no sabía cómo llevar las cosas, cómo hacerlo. Vamos a darle ese crédito. Pero estamos hablando de la verdad. Si el amo le confiaba toda su casa a él, toda la administración de sus pertenencias a él, ¿usted cree que él no iba a considerar por lo menos decir, este hombre me está diciendo la verdad, voy a tener que investigar? ¿Me está entendiendo? Entonces, él perdió 10 gotas seminales debido a esa instigación. Él tuvo que haber tenido una tentación. ¿Okay? No estamos diciendo que él pecó, pero tuvo que haber sido tentado. Por cada gota seminal que perdió, Joseph pasó 1 año en prisión. Esos son los 10 primeros años. ¿Y por qué recibió 2 años más de prisión? Por las dos palabras que le dijo al mayordomo
del vino, es decir, al copero. Una fue, recuérdame y sé favorable. Y la segunda, habla bien de mí ante el faraón para que me libre pronto. Confió en el hombre y no en Dios. Maldito es el hombre que confía en otro hombre, dice la Escritura. Entonces, a esto se le llama medida por medida. Joseph era un ser espiritual de nivel de su padre Jacob. Fue cortado de esa misma piedra. Usted tiene la misma medida de Mesías porque Dios le plació al Eterno de que Yeshua reside en nosotros a través del Espíritu Santo. Usted no diseñó ese diseño, fue el Padre. Entonces tenemos el Espíritu de verdad, el Espíritu de justicia, el Espíritu de amor, el Espíritu de santidad dentro de nosotros. Se espera más de nosotros porque nosotros tenemos ese Espíritu, el mundo no. Por eso se le llama el espíritu de medida. Joseph era un ser espiritual del nivel de su padre Jacob. Israel. Jacob era un hombre común, con una promesa, pero Israel es el que tiene ya la promesa, es el que tiene la autoridad, es el que tiene ya la envergadura de ser el príncipe administrador de Dios aquí en la tierra. Una prefigura o una figura del Mesías. Como el heredero espiritual para dirigir al pueblo hebreo, a quien más se le da, más se le requiere, después de pasar 10 años en la cárcel, expiando su falta con la esposa por los avances de la mujer de Potifar. Joseph habría sido librado, sin embargo cometió estos errores, pidiendo al mayordomo que le ayudara a salir de la cárcel. Después de esta prueba, Joseph pudo en un abrir y cerrar los ojos, controlar su existencia y convertirse en el sustentador del mundo. Y usted dice, wow, sustentador del mundo. Bueno, debido a esa administración, a esa capacidad administrativa que Dios le dio, esa idea, esa copa de luz que le dio, el mundo antiguo no se murió de hambre, porque todo el Mediterráneo, toda la gente de la creciente verde, Mesopotamia, bajaron a Egipto a suministrarse de alimentos. Eso era el mundo antiguo. Es decir, los africanos subieron hasta el norte de África, los de Europa bajaron hasta África, los de Asia bajaron hasta África. Suministró al mundo. Si no, hubieran muerto muchísima gente por la hambruna. Ya vamos hacia el fin. Miquets, al final. Joseph es levantado como virrey. Entonces el faraón dijo a Joseph, puesto que Dios te ha dado a conocer todo esto, no hay nadie tan perspicaz y sabio como tú. Tú estarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo se someterá a tus órdenes. Solo con respecto a mi trono seré más grande que tú. Wow, eso es lo mismo que le dice el Padre a Yeshua, que se siente a su lado y que él va a poner todos sus enemigos debajo de sus pies. Joseph, a cargo de Egipto. Entonces el faraón dijo a Joseph, por la presente te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Por el presente te pongo a cargo. En este momento te pongo a cargo de todo Egipto, no de las otras provincias, pero del país. Entonces Faraón tomó el anillo de sello de su dedo y se lo puso en el dedo a José. Eso es, cuando le ponían el anillo, lo está adoptando como un hijo. Estos son protocolos de entrenamiento. Cuando un rey en la antigüedad, en todas las antigüedades, la mayor parte de las antigüedades del mundo, cuando un rey sabía o quería, lo vemos con el mismo Joseph. El papá, como lo estaba, les compró su bata o su robe, se me fue la palabra, su túnica. Le daba favor, lo estaba entrenando como administrador, es decir, lo estaba preparando para ser próximo patriarca. Pues de la misma manera los reyes iban preparando, ellos decían, este va a ser mi sustituto. Entonces los empezaban a preparar. En el momento que le ponían un anillo o un collar, lo están diciendo, tú eres el próximo. ¿Ok? En este caso, tal vez no a dejarlo que pasara a ser iba a pasar a ser el próximo faraón, no siendo nacido en Egipto, pero por lo menos
en relación a la autoridad, le estaba dando el visto bueno ante el pueblo. Este es el anillo y con este anillo tú demuestras el poder que tú tienes. Entonces, lo vistió con ropas de lino fino. Es una nueva vestimenta, es una nueva creación. Y le puso un collar de oro al cuello. Nuevamente, protección de parte del Estado. Lo hizo montar en un carro como un segundo al mando. Lo está estableciendo en el estatus. Tú saliste de la cárcel, pero con este procedimiento yo te estoy haciendo una nueva persona. Y vamos a ver un poquito más adelante cómo se desarrolla eso. Y la gente gritó delante de él, ¡abran paso! Así lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Automáticamente fue reconocido, aceptado. Entonces el faraón dijo a Joseph, yo soy el faraón, pero sin tu palabra nadie levantará la mano ni el pie en todo Egipto. El faraón le puso a Joseph el nombre de Sefenat Panea, y le dio a Asnat, hija de Potifera, sacerdote de On, para que fuera su esposa. Y Joseph recorrió la tierra de Egipto. No voy a entrar en los significados de todos los otros nombres porque ya eso está en otras lecciones que usted puede buscar en el YouTube. Joseph tenía 30 años cuando entró al servicio del faraón y rey de Egipto, y Joseph salió de la presencia del faraón y viajó por todo Egipto. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo en abundancia. Él recorrió por todas partes y saltó para decir lo siguiente. Cuando el faraón dice en su corte, hermanos, ponme a ver acá, enfócame acá, por favor. Cuando el faraón dice en su corte, ¿en dónde encontraremos a un hombre más sabio que este? Automáticamente, él está delineando a quién él está pensando poner. ¿En dónde vamos a encontrar a un hombre tan capacitado como este? El faraón se dispone a hacer una concesión. ¿Quién es el que hace concesiones? Un rey. El rey es el que te hace concesiones. Es el que te otorga con regalos especiales. ¿Ok? Entonces, al hacer el concesiones sobre la vida de Joseph automáticamente se encuentra por cuestión legal conectado a la autoridad de ese rey. ¿Ve? Por eso es que se habla la palabra de que pasa a ser virrey. Aquel es el soberano y él es un vasallo. Tiene autoridad, pero él se somete al que le dio la autoridad. El faraón se dispone a hacer una concesión real y legal. Él sabe que de acuerdo a las leyes egipcias y muchas culturas antiguas operaban de esta misma manera, que un extranjero, una persona desprestigiada, destituida, un exconvicto no podía ocupar un lugar en sociedad, mucho menos tomar una posición tan alta como ser un virrey. Por eso hace uso de su autoridad como rey, como faraón, y transiciona a Joseph adoptándolo. Tiene que hacerlo para darle, tiene que borrar su pasado. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Si alguien está en Jesucristo, en Yeshua, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, tu vieja naturaleza se terminó. La única manera que tú puedes traer tu vieja naturaleza para hablarla y contarla es en la metodología de dar un testimonio de dónde te sacó Dios y a dónde te puso Dios. Porque de otra manera estarías diciendo que Dios no ha hecho nada bueno por ti. Entonces, él sabe que de acuerdo a esas leyes, él tenía que dar un nuevo estatus. Era un extranjero, una persona desprestigiada, destituida, exconvicto, y que no podía ser aceptado por esa sociedad porque hay leyes. Y mucho menos tomar una posición de alta alcurnia como un virrey. Por eso hace uso de su autoridad y lo adopta. ¿Cómo es que lo hace? ¿Dónde está el adopto? No miramos ahí, bueno, y firmaron unos papeles, no miramos nada de esos protocolos, que esos son protocolos modernos. Pero ¿cómo lo hace? Cuando dice en el verso 39 que Dios es quien nos ha dotado de este conocimiento y por tanto, si Dios te ha confiado
Joseph esta capacidad de interpretar sueños y te ha dado toda esta sabiduría, pues tú eres el próximo hombre que va a ocupar ese cargo. Inmediatamente le dice, tú estarás a cargo de todo. ¿Qué significa eso? Autoridad. Y toda mi gente se someterá a ti. ¿Qué significa eso? Cuando dice mi gente, adopción. Porque no puede, un extranjero no puede someter a autoridad, ¿me entiendes? Si no es nacido en ese país. Entonces, lo está adoptando. Entonces, esta confianza que le está dando él, tan profunda y cercana, se otorga solamente a alguien que ese soberano considera hijo. Lo considera tan cerca que lo está tratando como un hijo. Cercano, próximo al trono. Es decir, lo adopta oficial y legalmente. Estos son los aspectos antiguos que nosotros tenemos que entender. Cuando leemos la Escritura, cuando usted vuelva a leer esto, usted va a tener todos estos conceptos y va a empezar a entender cosas que no entendía antes. Otra evidencia de la legalidad, le cambia el nombre de Joseph a Safnat Panea. Cuando yo fui a juramentarme como ciudadano americano, a mí me dijeron que si yo me quería cambiar el nombre. Es el único momento en los Estados Unidos que usted puede cambiarse el nombre así. Ya cuando usted recibe sus papeles, un mes después, qué sé yo, 20 días después, ya viene todo legalizado, usted no se tuvo que preocupar por hacer ninguna gestión, usted tiene un nuevo nombre. Nueva nacionalidad, nuevo nombre, nueva persona. Ahora es americano. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que te da? Más altas opciones dentro del contexto social del país. Pues eso es lo que le está otorgando él. Una nueva creación lo reivindica. Toda su vida pasada queda borrada. Es aquí, todo es hecho nuevo. Un nuevo hombre, una nueva vida. Inmediatamente le da razón para asentar raíces como un egipcio. Le da una esposa. Es una noble. Es hija de un sacerdote llamado Potifera. El faraón entiende que Joseph era un hombre espiritual y por eso le da a la hija noble de un sacerdote. Miren todas esas conexiones. Cuando lo leemos así normalmente no miramos esas conexiones, pero él está tratando de asociar con cuestiones espirituales también. Entonces, ¿qué significa Sefarat Panea? Rapidito vamos a ir en esto. En Targum Onkelos, que es estos escritos en arameo que sirven para, yo lo mencioné la vez pasada, sirven inclusive para ver si las traducciones son correctas. Fue escrito en el siglo I, da el significado de este nombre, Sefanat Panea, el hombre a quien se le revelan los misterios. El Targum Pseudo Jonathan, que es otro documento tal, dice que esto significa uno que revela misterios. Josefo, historiador judío, con nacionalidad también romana, en el año 94 después de Yeshua, dice que su significado es el buscador de misterios. La Biblia de Ginebra, 1599, dice que es el expositor de los secretos. La versión autorizada de 1611 dice que es un revelador de secretos. Y hay otras, incluyendo la Septuaginta, ahí más abajo dice de que en la parte última, la salvación o el salvador de la época, que es el salvador del mundo. Eso es prácticamente en relación a que la copa de luz de Joseph se asemeja muy cercano, porque es un prototipo del Mesías. El Mesías es el salvador del mundo. El Mesías es la luz del mundo y nos vino a traer luz, que es lo que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también nos dice que Él es la luz del mundo y nos dice, y ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Él nos la ha dado. Por eso es importante que entendamos, nuestra luz es para buscar la verdad. Busquen la verdad siempre, busquemos la verdad siempre. Entonces, ahora en la luz oculta en Hanukkah. Estos son comentarios por un escritor, señor judío, Ministerio Shorashim. Él tiene también
un bookstore allá en la ciudad antigua, en Jerusalén, pero es un escritor prolífero. Yo tengo 3 de sus libros tremendos. Se llama Moshe Kepinsky, me lo tomé de su página en internet, y dice, este comentario me pareció bien interesante, porque estamos hablando de la verdad, que desnuda, la copa de la luz desnuda la verdad. Tenemos que desnudar nuestra verdad. Y tenemos que reconocer dónde estamos parados en comparación al Mesías. Hoy en día, Él está pronto a llegar. Entre más rápido hagamos correcciones, más aumentamos en esa bendición. Dice, las luchas de nuestros antepasados siempre parecen estar enredadas en velos y disfraces. En las parashat de la Torah de Miketz, Joseph comienza un intrincado subterfugio. Esa palabra la he visto muy pocas veces, no creo haberla utilizado antes. Subterfugio es como un escape, un desciframiento, para saber dónde está el corazón de sus hermanos. Él empieza a utilizar este montón parecen trampas, pero no son trampas, es una estrategia que él tiene para poder llegar a la verdad del corazón de sus hermanos. Entonces Joseph desea saber de su padre y de su hermano Benjamín, pero más que todo, él está haciendo toda esta acción para ver si sus hermanos han cambiado, para hacerlos confrontar el pasado, sus faltas. Porque obviamente, él no sabe si ellos han cambiado. Ellos no saben si ellos se mudaron de ser aquellos hermanos que lo odiaron y que a la larga están odiando a su hermano de la misma manera. Si lo mataron, él no sabe. Pero que alcancen también arrepentimiento. Porque el arrepentirse entonces trae la posibilidad del perdón, y el perdón trae restauración. Es decir, la copa de la luz tiene que servir para restablecernos. ¿Y por qué se dice que parece que siempre hay cosas disfrazadas? En las pasadas parashot, las pasadas porciones que hemos venido estudiando, ustedes nos han acompañado en este año, hemos visto lo siguiente, a ver si ustedes se acuerdan. A Jacob, que se disfraza de Esaú para engañar a su padre y obtener la bendición. A Lea la disfrazan de su hermana Rachel para consumar el matrimonio con Jacob. A Tamara, la nuera de Judá, se disfraza de ramera para poder procrear hijos, porque él no le quiere dar el otro hijo para que se case con ella, entonces ella se termina acostando con su suegro. ¿Okay? Y ahora vemos que Joseph, escondido tras el disfraz de un rey con atuendo egipcio, se presenta ante sus hermanos y sus hermanos no lo reconocen. Entonces, la pregunta que hace este escritor, parece que nuestra historia está llena de eso. Entonces yo me hago la pregunta, y yo quiero que ustedes se hagan la pregunta: ¿cuántos secretos ocultos tenemos en nuestra familia? ¿Cuántas cosas nosotros no le hemos dicho, tal vez a nuestros hijos? ¿Cuántas cosas nosotros a nuestros esposos, a nuestras esposas hemos ocultado? ¿Cuántas cosas de nuestro pasado, de nuestra niñez, tal vez que nosotros supimos o no supimos, no nos dijeron, necesitamos nosotros resolver para que la luz salga? Entonces, cualquiera se puede preocupar y podría decir, el pasado es pasado. Sí, es cierto, somos nuevas criaturas. En Yeshua somos nuevos, pero a veces lo que está oculto necesita ser develado. Las verdades ocultas necesitan ser develadas para que nos terminen de liberar. Porque a veces estamos agarrados, venimos arrastrando cosas de nuestros pasados y nos sirven de contrapeso espiritual, de contrapeso emocional, de contrapeso social. ¿Querramos aceptarlo o no? Estamos formados y esculpidos por todas estas experiencias en nuestra vida. Y entre más las confesamos, y entre más las hablamos, y entre más seamos sensibles, porque al final lo que decíamos es componer, no estropear, es hacer las cosas bien, para que se restablezca nuestra familia, para que podamos conciliar perdón. A veces podríamos hablar de congregaciones que se han roto porque hay personas que no se llevan bien, que hay celos innecesarios,
Porque estamos siendo infantiles, inmaduros, incompletos. Entonces la luz oculta de Hanukkah está en eso, que encender todas estas luces es bonito, pero la verdadera luz es la que se enciende desde adentro nuestro. ¿Okay? Parece que el libro de Génesis es de un pueblo que trata de desarrollar la capacidad de ver más allá del camuflaje. Cada vez que encendamos una luz de aquí hasta mañana, que es la última noche, recordemos que se trata de quitar el camuflaje y de que la oscuridad, quitarnos esa oscuridad que nos está cubriendo. Los disfraces no eran el objetivo de la historia. Fíjense bien, todo esto que sucedió con todos estos personajes no era de disfrazarse y engañar. Eso no es el objetivo de la historia, sino el catalizador. Es lo que tuvieron que hacer para que se pudiera desarrollar. Desgraciadamente, a veces la vida nos trae situaciones en que por desesperación nos lanza a que tomemos los caminos incorrectos o los no apropiados. Pero que Dios va a utilizarlos de alguna manera para reestructurar la vida. Los disfraces no eran el objetivo de la historia, sino el catalítico. La misma copa de la luz o de favor divino sobre Joseph parece estar disfrazada, pues nada de lo que él hace le favorece. Entonces, ¿cómo podemos decir? Que tiene un don, que es especial, que tiene una copa de luz, pero todo lo que hace el muchacho le sale mal. Le dicen los sueños a los hermanos, lo odian. Le dicen los sueños a su papá, también lo regaña el papá. Le dicen otra vez lo mandan a hacer su trabajo, lo venden. Después sirve en la casa de Potifar, la mujer se empecina en él y termina en la cárcel. Parece que todo le va de mal en peor. Entonces la pregunta que mucha gente se hace, ¿por qué Dios, si le servimos a Dios, como le decía que hablaba con mi esposa ayer, por qué le sobrevienen como pagos raros a los siervos de Dios? Quizás Dios está tratando de purificar cosas en nosotros. No lo entendemos, pero más adelante lo entenderemos. Este aparente ocultamiento de la presencia de Dios de nuestra vida prácticamente responde a las acciones de los seres humanos. Porque al no encontrar a Dios, al no ver la mano de Dios, decimos, Señor, ¿dónde estás? Nos provoca a buscarlo. A veces Dios se tiene que hacer a un lado, quizás por nuestra testarudez, nuestra falta de humildad, pero a veces simplemente quiere ver, después de que te dé una bendición, quiere ver qué vas a hacer. Si vamos a continuar siendo fieles a Él. Escúcheme, hermano. Yo sé que a veces los mensajes se hacen un poquito largos, pero esto es tan vital en nuestra vida espiritual. Tenemos que provocarnos a buscarlo. Cuando no lo mires, no te quejes, búscalo. Cuando no lo sientas, no te quejes, procúralo. ¿Sabes por qué? Porque solamente el que busca, que dijo Yeshua, encuentra. Si tú lo buscas, lo vas a descubrir. Entonces, en Hanukkah encendemos cada noche una vela, vamos aumentando la cantidad de luz y culminamos en 8 noches de velas. La plenitud de la luz, porque nos habla del Mesías. Entonces, aumentamos nuestras vidas en la verdad, aumentamos la vida en vida y no en muerte, no en cosas pecaminosas, no en cosas negativas. ¿De qué vale que encendamos luces si estamos odiando? ¿De qué vale que encendamos luces si no estamos procurando restaurarnos en nuestra familia, con nuestros amigos? Como dice Proverbios 4:14, la senda del justo es como la luz de la aurora, que da un aumento hasta que el día se hace perfecto y completo. Tengo más que decir. No quiero sobreextenderme. Nos falta, creo que voy a hacer una segunda lección durante la semana para ponerla en las enseñanzas, que va a hablar de lo que dice Isaías 66 y Lucas 24. Pero quiero cerrar con esto. Vivo yo, dice en Romanos 14, 13, 20. Dice Adonai,
que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua reconocerá públicamente a Dios. Entonces cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí mismo a Dios. No estemos empecinados en buscar que otras personas den cuenta o nos den cuenta a nosotros. Procurémonos en mejorarnos nosotros, porque a nosotros se nos va a exigir cuentas. Amén. Por lo tanto, dice el 13, dejemos de juzgarnos unos a otros. En cambio, haz este único juicio. Haz esta decisión. No poner un obstáculo o una trampa en el camino a tu hermano. ¿Sabe de que aunque tu hermano tú pienses que te va a rechazar, o tu amigo te va a rechazar cuando lo aproximes y le digas, sabes que quiero hablar contigo, y vayas y le pidas perdón, y vamos a reiniciar nuestra relación, y aunque te rechace, ya tú hiciste tu parte, y lo hiciste de sincero corazón, no por salir del asunto, lo hiciste de sincero corazón, porque tú estás llamado a ser tikkun olam, tú eres un reparador de la pared, no un destructor de la misma, un reparador de la pared. Entonces, mire lo que, solo estas 2 diapositivas, 3 minutitos más. ¿Cómo debemos de actuar con el don que Dios nos da? Entonces, aquí hay un contraste que vemos en las últimas parashas que hemos visto. Porque miramos a Jacob con su título de vasallo de Yahweh en la tierra. Sabemos que él se había ido huyendo de su hermano Esaú, pero ahora regresaba, ¿verdad? Pero viene con miedo. Lo acaba de bendecir el ángel, le dice, de ahora en adelante eres una persona nueva. Tú eres Israel, ya no eres Jacob. Ya no eres el que está sometido a las trampas de la vida, sino que eres un representante administrador de Dios aquí en la tierra. Entonces, pero se sometió a su hermano. Y al contrario de decir, ¿sabes qué? Yo vengo a tomar mi título, lo que me pertenece. No venía con actitud de jactancia, pero no tiene que ser un petulante para establecer su derecho. Pero ¿qué es lo que hizo él? Se sometió a su hermano y se inclinó 7 veces mientras se iba acercando. Es decir, se está sometiendo por completo, porque en la antigüedad, de acuerdo a la Biblia de estudios arqueológicos de Sonderbank, en la antigüedad, en Mesopotamia, en Canaán, en Egipto, inclinarse postrándose al suelo 7 veces era señal de total sumisión, como es documentado en las cartas de Tel Armana, de Egipto, que datan desde 15 siglos antes de Jesucristo. Así eran las cosas. Cuando una persona se iba postrando 7 veces, se estaba sometiendo. Y le acababa de dar Dios a él. Entonces, en su contexto, él estaba tratando de ser humilde, no quería paz, pero se olvidó de lo que le acaba de otorgar Dios. Entonces, a veces podemos hacer lo correcto, pero no en el contexto necesario. Joseph aprendió la lección a través de todas sus pruebas, de toda su vida, especialmente la cisterna y la cárcel. Le enseñaron a tener dominio propio, porque todas estas cosas le sobrevinieron porque no actuaba. Actuaba demasiado rápido. Sin sobresaltos ni decirlo todo. Aprendió a no tener sobresaltos y no a decirlo todo. La gente no tiene que saberlo todo. Lo vemos que tomó su tiempo midiendo el carácter de sus hermanos. Esto le dio corazón y templanza para perdonar y restaurarse con ellos. No se sometió a sus hermanos, sino usó su posición para pulirlos, para pulirse también él. La copa de la luz, hermano, está en cada uno de nosotros. Utilicémoslas. Es importante que la actuemos. Jacob tomó algunas piedras, dice en la parashá de Yetzi. Y los sabios nos dan un midrash. Y dicen que Jacob tomó algunas piedras y se las puso en la cabeza. Rashi entonces pregunta, ¿aquí nuestro versículo dice que tomó algunas piedras en el plural? Mientras que después, más luego dice, tomó la piedra en singular. Jacob primero tomó varias piedras y construyó un refugio alrededor de su cabeza para mantener fuera a las bestias salvajes. Pero las piedras se pelearon, cada una diciendo, sobre mí
descenderá esta justo su cabeza. Al escuchar esta discusión, Dios trajo la paz entre ellas al formarlas a todas en una. Y entonces, a veces leemos los midrash y nos parecen fantásticos, pero es que no están tratando de ser realísticos en ese sentido, sino nos están trayendo un entendimiento. Cuando iba saliendo, corriendo de su hermano, paró en Moría Jacob. Y al caer la noche, él empezó a buscar las piedras para acostarse. Entonces dice que los sabios, que las piedras empezaron a pelearse entre ellas, diciendo, yo quiero que sea yo donde él ponga, justo ponga su cabeza. Pero que cuando Dios escucha que se están peleando entre sí las piedras, entonces las transforma en una sola. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Midrash? Con anticipación nos está diciendo todo. Estas dos naciones que se estaban peleando en el vientre de tu madre, tú y tu hermano se están peleando, va a resultar que en el futuro los hermanos de Joseph van a estar peleándose. Pero al final de la historia de Miketz, al final de la historia de Joseph, Dios va a reunificar a los hermanos que están peleándose por lugares específicos y los va a reunificar en una sola nación, la nación de Israel. Amén. Entonces es importante que a veces no entendemos por qué suceden las cosas. Está escondida, pero Dios poco a poco la va a ir revelando. Y termino con esto. Mucha pelea hoy en día. Yo quiero que ustedes simplemente miren esta diapositiva en la pantalla. Hay opiniones, hay política, hay disensión. Los gobiernos no se ponen de acuerdo, las naciones no se ponen de acuerdo. Hay peleas por posiciones, hay peleas por todo. Pero miren los planetas. El Sol en referencia a Mercurio, a Venus, a la Tierra. Mira qué chiquita que es la Tierra. Después Júpiter es el más grande en el sistema planetario. Pero existe un planeta que se llama MDA 2011 BLG 32-2LB. Todavía no le han dado un nombre, pero es el planeta más gigante que se pueda captar en el universo. Tiene, creo que, 8 veces más grande el tamaño de Júpiter. Entonces yo quiero que usted piense, todas estas hormiguitas peleándose en este planeta por posiciones, por lugares, ¿quién es más importante? Pero usted mire que nuestro planeta es este chiquitito que está acá, el tercero, la Tierra. Y mire qué tan gigante es ese planeta en relación a nosotros. Ahora imagínese el universo. Somos insignificantes. Y muchas veces, en el sentido insignificante, no es que no somos importantes, sino que estamos a veces destruyendo naciones por opiniones. Lo único que tenemos que aprender es que Dios tiene mucho más grandes planes con el amor, con la hermandad y con la restauración de los corazones. Seamos sensatos y vamos a involucrarnos en la restauración de este mundo, en la reparación de este mundo. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Pónganse de pie, vamos a cerrar. Gracias por su paciencia. Aleluya. Gracias, Padre.